buenos días familia, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien el día de hoy, espero que se estén poniendo cómodos, que estén realmente dispuestos para recibir lo que el Señor tiene que enseñarnos el día de hoy y tiene para darnos. Así que prepare su corazón, prepárese ahí en su casita para poder recibir todo lo que el Señor tiene en esta mañana. Y bueno, les doy la bienvenida, por supuesto, creo que ya tenemos a varios conectados por acá, así que bienvenidos a todos, les mando un fuerte abrazo desde acá en nuestra congregación. Bueno, quiero recordarles, ¿verdad?, que seguimos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, YouTube y al igual nuestro correo electrónico. Así que, bueno, creo que esto es algo que ya todos saben porque lo repetimos todos los domingos, ¿verdad? Aquí tenemos nuestras redes a disposición también para que ustedes estén súper atentos de todas las cositas que estamos publicando por estos medios. Además, quiero recordarles que los martes tenemos Génesis y son espacios súper lindos donde se mueve demasiado la presencia del Espíritu Santo, así que los invitamos a conectarse a las 7 de la noche vía Zoom. Y les cuento que este martes tenemos un invitado especial, el cual es el ministro Meme Lux, que estará acompañándonos en una noche de alabanza y adoración muy especial, para que se conecte, lo disfrute realmente y podamos alabar todos juntos como iglesia, como cuerpo, como familia. Además, quiero recordarles que Acción Social sigue esperando nuestro apoyo, nuestra ayuda por medio de víveres, que los están recogiendo en la panadería La Duquesa. Aquí por el parque en San Ramón, ahí usted puede entregar en la panadería los víveres con los cuales usted pueda colaborar en esta linda causa. Y bueno, también ahí en pantalla ustedes pueden observar que tenemos nuestro número telefónico de WhatsApp. Este En este usted se puede comunicar con nosotros si tiene alguna duda, puede estar atento también a todos los anuncios que nos comparten por este medio y también les cuento que es el medio en el que ustedes pueden hacer el simpe para poder dar sus diezmos y sus ofrendas con mucha alegría, como lo hablábamos anteriormente en el culto presencial. Además, también puede preguntar por la cita, los espacios para poder asistir a nuestra iglesia. Recuerden que nos estamos reuniendo a las 8:30 de la mañana todos los domingos de forma presencial con todos los protocolos, así que usted puede apartar su espacio por medio de este número de teléfono que puede ver en pantalla, así que realmente los esperamos para que puedan asistir también y acompañarnos a todos nosotros. Y bueno, les cuento que el tema del día de hoy es la redención, un regalo de amor. Un tema de mucha bendición que nos trae nuestro pastor Ricardo, que se dispuso su corazón para que sea usado por medio del Espíritu Santo para poder hablarnos a todos nosotros. Así que pongan atención también a las preguntas que tienen por acá en pantalla. La primera pregunta que tenemos el día de hoy para que ustedes puedan interactuar también con nosotros es: ¿cuándo fue la fecha en que naciste de nuevo o fuiste redimido? ¿Será que sí te acuerdas? Pongámonos a pensar un poquito. ¿Hace cuánto fue y en qué momento? Y la segunda pregunta que puedes ver también en pantalla es: ¿qué recuerdas de ese día? ¿Cómo fue? Queremos que nos comentes y que nos cuentes por acá en los comentarios para poder compartirlos y leerlos al final y así podemos interactuar un poquito más en este espacio de tiempo. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y estén listos para recibir lo que Dios tiene para ustedes. Muy buenos días, iglesia. Qué bendición el poder estar juntos nuevamente. Este es un domingo muy especial porque quiero contarte algo que probablemente tú no sabes o a lo mejor sí. Si no lo sabes, pues puedes googlear lo que te voy a decir en este momento. Creo que todos sabemos porque vamos a irnos de vacaciones durante esta semana, que es una semana especial que tenemos entre los meses de marzo y abril y se llama Semana Santa. Normalmente nosotros pensamos primero
los que somos un poquito más con tendencia a ser agradecidos con el Señor, recordar que las vacaciones no las tenemos porque nuestros jefes nos las están dando por casualidad, sino que en realidad es porque estamos celebrando un acontecimiento especial que ocurrió hace más de 2000 años para nuestras vidas, para nuestros corazones. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió o qué es lo que está sucediendo en este momento, en este instante precisamente? Resulta que la Semana Santa acá entre marzo y abril, porque es una fiesta que no es conforme a nuestro calendario, sino que es un calendario judío, que es el calendario Rosh, es un calendario lunar, y nosotros nos movemos por un calendario que es el calendario gregoriano, es un calendario solar. Usted comienza su día a las 12 de la noche y lo termina a las 12. Los judíos comienzan el calendario a las 6 de la tarde y lo terminan a las 6 de la tarde, cuando el sol se oculta y cuando el sol comienza en su área. Por esa razón es que nosotros podemos entender que la fiesta que se celebra en este momento no es una fiesta de nuestro calendario, sino es del judío, y es la fiesta de la Pascua. Pues bien, esta Semana Santa de 2021 resulta que para nosotros tradicionalmente es miércoles, jueves y viernes, y todos sabemos que Jesús murió un Viernes Santo, ese es lo tradicional. Pero resulta que cuando nosotros vemos en el calendario judío y usted pregunta cuándo fue la Pascua, que es la fiesta que se celebraba y por la cual Jesús en esa fiesta murió por nosotros, es la fiesta judía de la Pascua. Resulta que esta fiesta es una fiesta lunar y cayó en el 2021 el sábado 27 y domingo 28 de marzo. Es decir que hoy estamos celebrando el acontecimiento específico del momento en el que Jesús murió por nuestros pecados. Usted va a decir, pero entonces, ¿qué pasó con el jueves y el viernes? Es la fiesta programada por lo tradicional, pero nosotros debemos de comprender que la relación que el Señor nos permite para poderla vivir, diríamos, en una forma real, es esta, lo que nosotros debemos de estar viviendo en este día, en este momento. Ok, después de esta información que es muy veraz, es muy real en medio de todo, yo quiero llevarte al tema de hoy, que lo preparé precisamente por esto, es el tema de redimidos, una redención por amor. Redención, un regalo de amor. ¿Ok? Quisiera que hoy lo hiciéramos en una forma especial. Yo le pedí en las redes sociales que si era posible que usted consiguiera una Biblia impresa para que usted pudiera tener algo más tradicional, porque hoy quisiera que usted pudiera comprender que hoy vamos a predicar un clásico, uno de los que en aquel entonces el pueblo, la iglesia primitiva, los apóstoles, los discípulos, eso era lo que predicaban. Y obviamente yo le pedí que trajera su Biblia de hojitas, diríamos, para que usted pueda escribir en su Biblia lo que hoy vamos a aprender. Vamos a predicar estilo el apóstol Pablo, el escritor de la cita que hoy vamos a estar tratando, que es la palabra de Efesios en el capítulo 1, los versos del 4 al 10. Particularmente vamos a estar leyendo los versos del 7 al 10, pero es importante que tengamos el contexto. Leo junto con usted. Voy a utilizar una Biblia de las Américas para que lo tengamos, que lo busquemos y en algún momento dado usted tiene una Biblia de estas. Nos dice la Escritura, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos, sin mancha, delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos
para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahora vienen los versículos, el versículo 7. En él, repita conmigo ahí en su casa, en él. Yo sé que usted dijo, en este momento no lo voy a repetir, pero ahí está su hijo, que le diga, a ver, dile a tu papá, el pastor dijo que repitiéramos, en él tenemos. ¿En quién? En él. Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ok, en esta condición de bendición de lo que hemos estado hablando, yo quiero tomar en este momento esta concordancia del griego al español, que es una de mis herramientas para poder buscar de la palabra del Señor. Y esta concordancia en griego me hace entender a mí que en el momento en el que el apóstol Pablo predicaba la palabra, la predicaba en griego, la pudo haber predicado en arameo, pero yo me imagino que en el momento en el que el apóstol Pablo se paró en ese lugar que se llamaba el Areópago, él no predicó en español, él no predicó en inglés, él no predicó en otro idioma más que en el idioma griego. Y cuando él predicó en griego, todos tenían que entender de las cosas que él estaba diciendo en ese momento. Y vea, lo vamos a explicar tal como él hubiera estado predicando en ese momento. El capítulo 1, en el verso 7, nos dice estas palabras. Dice, en él. Y la palabra él es un pronombre. Recuerde que los pronombres están colocados antes del sustantivo para determinar si es una persona que es el masculino o es el femenino, él o ella, en este caso, ¿verdad? Dice el pronombre él y está con esa expresión de que es un pronombre personal. Es decir, que cuando está hablando de él, está hablando de Cristo. Ese versículo nos está hablando y Pablo está diciendo que el autor de la redención no es otra persona más que Cristo. O sea que Jesús es el autor, es el consumador de la acción que vamos a ver en este momento. Porque luego nos dice, en él tenemos. Y la palabra tenemos, usted recordará que la palabra tener en infinitivo es un verbo que está conjugado en una forma muy especial porque tiene un tiempo presente. O sea que está diciendo, tenemos en este momento, en este instante tenemos. No es vamos a tener o tuvimos, no, tenemos en este momento. Y está en un indicativo activo. O sea que está diciendo que la acción está realizándose en ese momento. En él tenemos redención. Está ocurriendo en este momento para ti. Está ocurriendo en este momento para mí, pero fue una acción que fue realizada por amor por medio de Cristo Jesús. En él. Ahora bien, la palabra redención es la palabra en griego apolutrosis. Es una palabra un poquito rara, pero esta
palabra redención, este tiene un artículo previo, tiene un artículo que la está calificando, y es un artículo que es la palabra den. Y la palabra den es la palabra esta. O sea que cuando nosotros lo leemos en el original, nosotros tendríamos que decir, en él tenemos esta redención. No está diciendo, y vea lo que dice en el original, en lo real, en lo que nosotros tendríamos que entender como lo predicaban en aquel entonces. En él tenemos esta redención, no hay otra. No existe ninguna religión, no existe ningún otro redentor. Solamente hay uno y solamente hay una sola redención, esta redención. En él tenemos esta redención. Es la única forma de salvación. No acepta el apóstol Pablo en el momento en el que deja escrito esto, y cuando él lo predicaba, estaba diciendo que no había ninguna otra cosa más. Y vea que en el momento en el que el apóstol estaba predicando, existía una variedad de dioses, existía una variedad de filosofías que estaban diciendo que tal vez, a lo mejor, era una opción de salvación. No hay ninguna otra opción. Es esta redención. Y esta redención la tenemos únicamente por medio de Cristo. Yo en el servicio presencial tuve la oportunidad o pude poner a algunas personas con sus respectivas medidas de sanitarias, colocarlos para que pudiéramos comprender esto, que si nosotros ponemos a Cristo a la par de tener, si nosotros tenemos Cristo, lo quitamos y solo decimos tenemos, esta redención no funciona. O sea que si nosotros quitamos a la persona de Cristo de esa oración, no funciona la oración. Esta redención, en esta redención tenemos esta redención. Si Cristo no está, no funciona. Si quitamos el verbo de esa oración, tampoco va a funcionar. Porque si nosotros decimos Cristo, redención, Cristo ha estado durante todo este tiempo, hace más de 2000 años, en nuestras vidas, pero si nosotros no la tenemos, entonces nosotros no somos redimidos. Y vive Dios que hay un montón de personas que ven a Jesús como ese crucificado, esa persona que murió, lo tienen en un crucifijo en su pecho, lo pueden ver en cualquier figura de las iglesias. Pero si no lo tenemos para nosotros mismos, no funciona. Esta redención, si nosotros quitamos la palabra esta redención, si quitamos la palabra esta y nosotros decimos a lo mejor es Buda, a lo mejor es Zoroastro, a lo mejor es el Bhagavad Gita, cualquiera de todas esas, no funciona. Y si nosotros quitamos la palabra redención, entonces Cristo no nos entregó nada. Por esa razón, la redención era una de las partes más importantes de la fe en la iglesia de Cristo. Cristo vino a hacer una acción redentora en la cruz del Calvario. Yo aquí voy a pedir que se vengan dos de mis colaboradoras preciosas para que podamos explicar algo muy, muy esencial, para que nosotros lo podamos vivir. Y ellas van a traer un par de rotulitos que yo les pedí para que pudieran traerlos. Vamos, chicas, en este momento. Vamos a ver si logramos el encuadre en este instante. Y entonces, colóquense en esta parte. Ok. Están allí, aunque están con sus mascarillas, son hermanitas, podrían quitárselo, pero estoy yo acá. Entonces, vea lo que sucedió. Jesús, en el momento en el que murió en la cruz del Calvario, Él tenía la gracia, Él tenía la vida, Él tenía la salvación,
Él tenía el reino en sus manos. Por otro lado estábamos nosotros, que teníamos el pecado, que es igual a decir la muerte, que teníamos la esclavitud en medio de nosotros. ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús hizo un acto sustitutivo. O sea que Jesús sustituyó lo que nosotros estábamos haciendo por lo que Él estaba haciendo. ¿Qué significa esto? Que Jesús vino y nos entregó a nosotros la gracia, la vida, la salvación y el reino. Nosotros tuvimos vida. En lugar de que nosotros tuviéramos eso, Él nos quita el peso del pecado y lo carga Él en sus hombros. O sea que Él se hizo pecado en nosotros. Él llevó la muerte y Él llevó nuestra esclavitud en la cruz del Calvario. Esto es el acto más importante de la redención. Amén. ¿Le da palmas fuertes ahí en su casa? Gracias, chicas. Esto es la acción de la redención. Eso es lo que el Señor hace, pero yo quiero explicarte qué es redención. Redención, entonces, es un acto que en el antiguo tiempo era algo que era muy de moda, probablemente para algunas personas, porque es el acto de comprar a un esclavo para hacerlo libre. Era algo muy, muy normal que las personas se vendieran como esclavos o los vendieran como esclavos y que pagaran una cantidad de dinero por un ser humano. Y ese ser humano comenzaba a realizar el trabajo que realizaba para su amo. Hoy por hoy usted dice, bueno, gracias a Dios que la esclavitud ya no está. Le cuento que la esclavitud sigue de moda. Porque todos los que nacemos en esta tierra, nacemos esclavos. Yo nací esclavo. Y en el momento en el que Jesús vino a esta tierra, Él tomó su sangre y con esa sangre Él pagó el precio. Él vino y nos dijo a nosotros que nosotros íbamos a ser salvos por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Es decir que, para resumir el capítulo en esta parte o el versículo, en Cristo tenemos verdaderamente la única redención. No existe otra forma de redención excepto la que Cristo Jesús realizó, porque es la única y es la verdadera redención. Ahora, ¿cómo lo realizó? Como estábamos diciéndolo, el verso 7 nos dice que fue a través de la sangre de Él. Son dos cosas por las que el apóstol Pablo dijo por medio de la sangre de Él. La primera es precisamente porque él estaba hablando del pacto. Recuerde que hubo un pacto del pueblo de Israel para ser salvados o redimidos de la esclavitud de Egipto y que fueron enviados para que fueran libres a través del desierto y llevados a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que hicieron? Un pacto. En ese momento hubo un sacrificio de sangre, porque entonces en cada una de las casas de los israelitas, de los hebreos, en ese momento hubo un sacrificio de un cordero y ellos agarraron con un hisopo y mancharon el dintel de la puerta con sangre del cordero para que el ángel de la muerte pasara sobre de sus casas y se evitara la muerte de los primogénitos. A ese acto de pasar por encima de es que se conoce la palabra en español Pascua. Es la palabra Pesaj, que significa pasar por encima de. Jesús hizo lo mismo con nosotros. En el momento en el que Él
nos dio su sangre, entonces Él efectuó el nuevo pacto en su sangre. Eso lo hizo la noche de la Pascua. Y la segunda cosa por la que el apóstol Pablo decía esto era para refutar una enseñanza de un movimiento o de una filosofía vieja que se llamaba el gnosticismo, que decía que Jesús no había venido en carne. Y eso era para denigrar el sacrificio que Jesucristo había realizado en la cruz del Calvario. Ellos decían que Jesús era algo así como un holograma, era como Gasparín, diríamos los más antiguos, pero realmente la parte más importante que el apóstol quería dejar sentado era que era la provisión para el pecado de cada uno de nosotros. Y mucho ojo, que esta parte del versículo aún sigue diciendo, en Él, y la pregunta es, ¿en quién? ¿En quién? La respuesta es, en Cristo. Es decir, que tenemos redención en Él. Eso está dejando por fuera todo pensamiento que piense que nosotros somos autorredimibles. No es en nosotros. Nosotros no somos nuestros propios redentores. Solo somos redimidos por medio de la sangre de Cristo. Hay solo un solo sacrificio para nuestros pecados. Y ojo que en el versículo, la parte B del capítulo 7, en el capítulo 1, verso 7, nos sigue diciendo que los beneficios de la redención son el perdón de los pecados y las riquezas de su gracia. Ojo a eso, el perdón de los pecados y las riquezas de su gracia. O sea que el perdón de pecados, de acuerdo a las riquezas de su gracia, nos están dando la oportunidad de que nosotros seamos sustituidos, lo que explicaban las dos chicas simpáticas que estuvieron acá con nosotros en esta mañana. Por cierto, hoy una se llama Charis y la otra se llama Anisha, para los que andaban preguntando. ¿Ok? El verso 8 dice que Él ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Ojo, la redención se realiza a través de, o sea, ¿cómo fue hecho el acto de redención? A través de la sabiduría y el discernimiento de esa palabra que nos estaban dando. Y es que esto es algo hermoso, porque vea, a través de los siglos, de todo el Antiguo Testamento, esta palabra era la primera vez que se predicaba de esta forma. Le cuento algo, usted y yo que no somos judíos, que no somos nacidos israelitas, no teníamos derecho a ser redimidos y tampoco teníamos derecho a tener un Salvador como Jesucristo nuestro Señor, porque Jesús vino por medio del pueblo judío para salvar a su pueblo. Pero la celebración de la sabiduría y del entendimiento que el apóstol Pablo hace en toda la carta a los Efesios, que es algo tan precioso, es para que nosotros podamos entender que Jesús nos está comunicando que vamos o somos salvos a través de la manifestación de la primera vez que se decía esto. Era todo un misterio. Quiero que leamos en Romanos, en el capítulo 16, versos 25 al 27, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Dice, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo. Vea lo que dice, según la revelación del misterio que ha sido manifestado en secreto durante siglos sin fin. O sea que esto estaba oculto hasta ese tiempo. Por eso es que es el nuevo pacto. Verso 26. Pero ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno,
se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia en la fe. Es decir, que ese nuevo pacto que nosotros estábamos viendo, que nosotros vemos que dice en la Escritura, esta carta era una nueva revelación, era la primera vez, y el apóstol Pablo le costó la vida. Vea, le costó azotes, le costó apedreamientos, le costó hasta la muerte, decapitado murió. Y los apóstoles hicieron lo mismo. Todos murieron para poder enseñarnos a nosotros que nosotros somos salvos a través de ese sacrificio y que es el único por medio del cual nosotros podemos ser salvos. Era la primera vez. Los judíos protestaron porque los judíos decían, no es posible que nosotros hayamos sido el pueblo de Dios, éramos los únicos que decíamos que Jehová Dios o que Yahweh Dios era el Dios verdadero, todos los demás tenían un montón de dioses y de repente los que tenían un montón de dioses se podían arrepentir. Y en el momento en el que se podían arrepentir decían, yo recibo al único Dios. Y el único Dios les estaba dando la última y única oportunidad para poder ser salvos. Es decir, que Dios nos está dando la oportunidad de 3 bendiciones preciosas. Y a ver si se le quedan. Estas 3 bendiciones son muy fáciles. El Padre nos elige. El Hijo nos redime. Y el Espíritu Santo nos revela lo que Él ha hecho. Vuelvo a repetirlo. El Padre nos elige, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos revela la verdad, nos la enseña. Y esta es la gran bendición de que nosotros podamos tener este ejemplar de las Escrituras con el único evangelio que podemos predicar. Nosotros no tenemos 4 evangelios, nosotros tenemos un solo evangelio en 4 versiones distintas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan predican el único evangelio de Jesucristo. Y cuando nosotros lo podemos comprender así, nosotros podemos abrir nuestro entendimiento de que Él decretó, porque este es un decreto. Fue un decreto de que a partir del momento en el que Jesús murió en la cruz del Calvario a las 3 de la tarde en ese día de la Pascua, Él nos dio la oportunidad de ser adoptados. Nosotros, los gentiles, los que no éramos judíos, que hasta ahora había sido esto escondido en la mente de Dios, porque nadie más lo sabía más que la mente de Dios, había sido reservado a su poder hasta el último día en la revelación de los tiempos. Vea lo que nos dice el verso 10. Estamos hablando de Efesios capítulo 1, verso 10. Nos dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La versión Reina Valera, que es una de las que en su mayoría de nosotros tenemos en casa, nos dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta palabra de dispensación, yo lo predicaba hoy por la mañana en el servicio presencial. Nosotros tenemos una palabra profética en el libro de Daniel, capítulo 9, muy famosa, que se llama las 70 semanas de Daniel. Para no predicarle mucho de eso, dice que en la semana 69 se iba a quitar la vida al Mesías. Y por una semana más iba a haber un cambio total, un cambio radical. Pues bien, la semana 69, Jesús vino
y solo faltaban 7 años para que el reino de los cielos fuera revelado, para que el pueblo de Israel fuera salvo. Pero ojo a esto, solo el pueblo de Israel. Y entonces resulta que en la semana 69, que era la que se disponía la dispensación de la ley para terminar todo lo que tenía que ver con el reino de Dios, el Señor hace una pausa y nos da a nosotros la oportunidad como los gentiles para estar en la nueva dispensación de la gracia. Y esa dispensación de la gracia nos está dando a nosotros la oportunidad desde el momento en el que Jesús murió por nuestros pecados hasta que entre la plenitud de los gentiles, hasta que entre el último de los que no son judíos y podamos ser salvos. ¿Quién es el garante de esta promesa? Dios Espíritu Santo. Si usted sigue leyendo, nos dicen los versos 12, 13 y 14 de Efesios capítulo 1. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes eran estos que estaban esperando primeramente en Cristo? Los judíos, mi hermano, el pueblo de Israel. Pero dice el verso 13, en él también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros, los que no somos los judíos. O sea que usted podría parafrasear, en él también yo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de mi salvación, y habiendo creído en él, fui sellado por el Espíritu Santo. ¿Quién es el garante del nuevo pacto? Dios Espíritu Santo. ¿Quién era el garante del antiguo pacto? Los ángeles. Los ángeles eran los encargados de extender la ley al pueblo de Israel. Pero nosotros, el Señor nos ha dado, dice la palabra en Hebreos capítulo 1 y 2, nos ha dado la oportunidad de tener a alguien mayor que los ángeles, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está acá en la tierra, mientras la iglesia, que somos los que ahora estamos teniendo esa oportunidad, podamos ser salvos. Y te digo algo, va a llegar el momento en el que el último de los gentiles sea salvo y la iglesia sea llevada, la iglesia sea quitada. Y te digo que en el momento en el que sea quitada la iglesia, también el Espíritu Santo va a ser quitado y comenzará la semana 70, la semana de la gran tribulación, en la cual el pueblo judío va a ser salvo. La gran tribulación es para que el pueblo de Israel sea salvo. Mientras que durante 7 años ellos están en este proceso, nosotros vamos a tener los 7 años de las bodas del Cordero. Yo no estoy ahorita para predicarte acerca de esta parte, pero solo quiero que entiendas que el Señor te ha dado una dispensación especial en el tiempo preciso. Y hoy quería que tú pudieras saber acerca de este gran regalo que se llama redención. Hoy quiero que podamos hacer 2 cosas especiales. La primera es preguntarte a ti si tú ya has sido redimido por la sangre del Cordero. Y te digo algo, muchos de nosotros vamos a decir sí, pero quizá en este momento necesitemos, como lo dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Yo era una persona que pensaba que conocía a Jesús hasta que llegó Él por medio de su Espíritu Santo y me dio esa revelación especial de su palabra y pude conocer que yo necesitaba un Salvador. Hoy te hago la pregunta, ¿quieres tú que la sangre del Cordero, que la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita todo el pecado, pueda limpiarte? Esta mañana es una mañana de redención para tu vida. Y hoy que estamos celebrando ese día de la Pascua, según el pueblo de Israel, hoy es tu momento para hacer esta oración. Y vamos a decirlo juntos. Y que no te
que no te avergüence si estás ahí con tus hijos y estás comenzando a derramar lágrimas porque el Espíritu Santo en este momento está haciendo que tú seas redimido, seas redarguido de pecado. Dile en este momento: Jesús, yo quiero ser redimido por ti. Es la primera vez que te lo estoy pidiendo. Y probablemente hay algunas otras personas que estén haciendo esta oración para reconciliarse con Él. Pero si esto es así, dile en este momento: perdóname, perdóname por todo mi pecado. En el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Padre, que perdones todo lo malo que he hecho. Necesito tu perdón. Lávame con tu sangre. Límpiame de toda culpa. Yo recibo el sacrificio que tú hiciste en esa cruz como el único y suficiente para el perdón de mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que tú entres. Arrepentimiento. Y te damos gracias porque sabemos que tú eres poderoso para hacerlo. Y la segunda cosa que quiero que tú hagas en esta mañana es que si estás enfermo, tú puedas ser sano en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por las personas. Yo oro en este momento para que si hay algún enfermo, tú vengas a limpiarlo, tú vengas a redimirlo. Y te damos gracias porque sabemos que tú tienes el cuidado de nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que derrames bendición sobre de cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Jesús, por esta mañana de bendición. Yo voy a pedirte en este momento que si tú hiciste alguna preguntas de las que nosotros dijimos o hicimos, que por favor sigas interactuando allí en redes sociales. Yo sé que hay muchas personas en este momento que probablemente pusieron su fecha, que supiéramos qué fue lo que sucedió en medio de sus vidas. Tuvimos en ese momento un bajón de energía, pero sé que muchos de ustedes en este instante hicieron ese escribir esas cosas. Y quiero bendecirte en esta mañana y darle gracias al Señor por la oportunidad que nos permitió de poder vivirlo. Quiero terminar en oración diciéndote que levantes tus manos y vamos a decirle al Señor: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tu Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en la próxima semana. Bendiciones.